Buenos días, queridos hermanos, los quiero invitar a que abran su Biblia en el capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a leer los versículos del 21 al 33. Voy a leer la Biblia en NBI. El texto que vamos a tratar hoy día lo voy a leer en NBI. Dice así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete al esposo. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias por esta tu palabra, porque podemos acercarnos a ella con confianza, sabiendo que es palabra segura, fiel, real, Señor. Te pedimos que nos hablen esta mañana por medio de ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como lo hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a ver una escena. Ya la estamos, casi ya la vamos a ver, pero quiero decir un par de cosas antes. Hay matrimonios que desde afuera parecen muy fuertes, pero por dentro están realmente cansados. Hay matrimonios que se aman, pero no saben escucharse. Hay matrimonios que permanecen juntos, pero han dejado de hablar en verdad. Hay matrimonios que recuerdan sus promesas, pero no siempre saben cómo vivirlas, producto o en medio del desgaste propio de una relación. Y también hay matrimonios que han sido idealizados. Desde afuera uno puede decir cosas tales como: qué linda pareja, qué buena historia la de ellos, qué bonito su amor. Pero vivir casados no es vivir dentro de una fotografía familiar. El matrimonio ocurre en escenas reales. El sermón se llama hoy día Matrimonios Reales, Promesas Reales. Es el 5 de la serie. Sucede en la vida real, donde hay cansancio, cuentas por pagar, hijos, muchos proyectos frustrados, diferencias de carácter, diferencias de opinión, heridas familiares, silencio, muchas expectativas, enfermedades, miedos, pecados, pero también abundante gracia. Vamos a mirar la escena que nos va a ayudar el día de hoy. Beth, si crees No, que... yo hablaré. Te estoy mirando a los ojos ahora, pero ni siquiera te reconozco. Porque mi esposo, el hombre con quien me casé, nunca me hablaría como lo hiciste en ese mensaje de voz. Jamás. Lo sé. Y lo siento mucho. Ese mensaje fue un gran traspié. ¿Un traspié? Que usaras suéteres ridículos, eso es un traspié. Sí, lo que dijiste... ¿Cuáles fueron tus palabras? Que le enseño a amas de casa aburridas a girar. No fue mi intención. Yo solo... quería que te sintieras mal. Creí que me dejarías plantado. ¿Pero por qué creíste eso? Por favor, dime, ¿cuándo te he dado la espalda? Nunca. Pero siendo honesto, Beth, nuestra relación ha estado rara. Lleva así meses. No, yo estoy muy bien.
Tú eres el que está mal. Y es porque no consigues lo que quieres. No consigo lo que quiero. No, porque me niego a renunciar a mi propia vida para acomodarme a la tuya. Nunca te pedí... ¿Por qué dice eso? Me estoy matando conduciendo a Filadelfia ida y vuelta cada día. Si tengo suerte logro ver a las niñas antes de que se duerman, Beth. Si no, me quedo a dormir en el suelo de mi oficina. Aún no juro el cargo, Beth, y ya estoy saturado. Pero aún así logré llegar a tu gala de baile. Y llego a casa para cuidar a las niñas cada vez que das una clase en la tarde, porque yo quiero que tú tengas tu propia vida. No quieres. Solo notaste que no dejaré de enseñar, pero sin duda no estás de acuerdo. No. Durante los últimos 20 años he estado a tu lado y soporté tus caprichos, todas tus fantasías, cada ilusión o sueño que podrías imaginar. Y por primera vez, yo tengo una fantasía, algo que yo quiero. Y aún así, vuelve a tratarse de ti. Maldición, Randall, hemos tenido la misma pelea desde que nos conocimos. Estamos listos para pedir. Lo siento, pero mi jefe pregunta si pueden pagar primero. ¿Hay algún problema? No, es política del restaurante. ¿Todas estas personas pagaron su cena antes o es una política solo para nosotros? Beth, está bien. Puede que seamos algo jóvenes para estar aquí. Descuida. Yo pagaré. El dinero está aquí. No sé de cuánto va a ser la cuenta, pero... Guarda tu chequera. No vamos a comer aquí. Permiso. Oye, Beth, espera. Beth, espera, Beth. Ibas a darles un cheque como si estuviera bien. Por supuesto que no está bien, pero no quería arruinar la cita. Oye, escucha, Randall, eres muy atento. Y todos han querido emparejarme contigo porque somos casi los únicos alumnos de color, pero tú eres muy intenso. Y esta cita fue muy intensa. ¿A qué te refieres? ¿Quieres saber cuál es mi idea de una cita perfecta? Los nachos. Una gaseosa y nachos. Todo esto, el restaurante y las flores y... Incluso estás usando un traje. Hay 26 grados de temperatura. ¿No tienes calor? Hace algo de calor, sí, pero... Entonces quítate ese estúpido traje. No es estúpido. Tú quieres pelear conmigo, pero yo no quiero pelear contigo. Crecí en una casa donde mis padres no peleaban. Bueno, pelearon una vez. De hecho, fue muy duro. Llegué a casa temprano y vi toda esa... Randall, te conozco hace 10 minutos. Deja de contarme esas cosas. Es demasiado. Beth, detente. No puedes irte así. Este traje es el mejor que tengo y quise usarlo porque quería verme bien para ti. ¿Estas flores? No sabía cuáles te gustaban y compré 4 ramos. Ahora mi cuarto está lleno de flores. Yo solo creí que te merecías una gran cita. Creo que lo mereces todo. Yo tengo que irme, Randall. Eres un chico muy atento, pero no vuelvas a llamarme. Mala mujer. Bueno, supongo que en algún minuto todos se pusieron de un bando y luego se cambiaron al otro, viendo qué estaba pasando en esa conversación. Estas escenas, por ahí por la media hora de este capítulo, vemos a Randall y a Beth peleando porque ella quería que él pusiera el pañal a su hija exactamente como ella cree que se debe poner el pañal. Entonces, de eso trata este capítulo. De cuestiones que son absolutamente triviales y que nos pueden llevar a desgastar una relación. Esas escenas nos sirven para ver esto. Randall era un obsesivo del orden, muy ansioso, y ustedes lo vieron. Ella se quejó cuando chica de que él era muy intenso,
Él nunca deja de ser intenso. Él nunca la deja ir, nunca la deja sola, siempre está ahí. Y ella se mantuvo siendo sencilla. Después de la escena que les acabo de comentar, como a la media hora de este capítulo, él le dice, ¿quieres comer nachos? Y van a comer nachos, que era como el panorama de ella. Se aprendieron a conocer, llevan mucho tiempo, tienen hijas grandes, pero los conflictos son exactamente los mismos. Le dice, así fue desde el principio. Entonces, nos ayuda o nos sirve precisamente para esto, para mirar un matrimonio no como una fantasía, sino como una historia real que está en proceso. Como dijimos, el matrimonio ocurre en la vida real, con problemas reales, con olor a caca de guagua, con qué vamos a darle de comer, o si la niña o el niño vomita, ¿quién va a limpiar ese vómito? Porque algunos matrimonios están obsesionados con los turnos, que me toca o no me toca, y el niño puede estar ahí cosiéndose el potito, pero si no le toca a uno, no toman iniciativa. Dos personas que se aman entonces, pero se necesitan escuchar, o se necesitan aprender a escucharse. Necesitan ceder, necesitan reconocer sus propios límites. Randall fue muy honesto allí. Le dijo, tú me dijiste, y él dice, tú me dijiste, y yo le enseño a amas de casa a girar. Ella es profesora de baile. Ninguneando su labor. Él había sido recién elegido como alcalde de Filadelfia, y estaba viajando mucho, estaban viendo si se cambiaban de lugar de casa o no. Y él es muy honesto, diciendo, ella le hace preguntas, ¿cuándo te he dejado solo? Nunca. ¿Y por qué me hablaste así? Porque te quería dañar. Porque yo pensé que... ¿Por qué pensaste eso? ¿Cuántas veces nosotros hemos dado una puñalada antes de saber por qué la vamos a dar? O por una situación, o por una interpretación errónea o prejuiciada de lo que hizo contra nosotros nuestro cónyuge. Y él reconoció y dijo, sí, la verdad es que te quería dañar. No sé si todos estaríamos dispuestos a decir exactamente eso cuando con nuestro esposo, esposa, con quien tenemos a nuestro lado, somos capaces de ser tan honestos. Entonces, el matrimonio, queridos hermanos, no es solo romance, es varias cosas. Es pacto, es paciencia, es renuncia, es escucha y también aprendizaje mutuo. Tenemos que tomar mucha atención en esta advertencia. Que no debemos idealizar el matrimonio, ni el de otros, ni el de nosotros, sino mostrar cada día cómo el amor necesita humildad, arrepentimiento y cumplimiento del pacto que nos hemos hecho. Entonces, Pablo en el capítulo 5 nos lleva por un camino similar. Es uno de los textos más profundos de la relación entre Cristo y la Iglesia, pero toma como metáfora el matrimonio. Ya lo voy a explicar eso con mayor detalle al final del sermón. Entonces, el matrimonio cristiano, en primer lugar, el matrimonio cristiano comienza con humildad delante de Cristo. El texto aquí en nuestras Biblias está dividido en el 21, la idea, porque dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Ya? Está diciendo el primer sometimiento que tienen que tener es a Cristo Jesús. Ahora, esto es para creyentes. Si usted tiene un esposo no creyente, esto no le aplica. ¿Saben por qué? Porque dice lo siguiente en el 18, para que veamos con qué tipo de personas o a qué tipo de personas les está hablando. El 18 dice, no se emborrachen con vino, en lo cual hay desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. En palabras muy simples, ser lleno del Espíritu
es estar lleno de la palabra de Dios. Uno no se llena del Espíritu orando. Porque el Espíritu no es ni agua, ni humo, ni una especie de líquido o de plasma que nos llena el corazón. No. ¿Por qué les llenó el corazón Satanás? Le dice Pedro a Ananías y Zafira. Llenar significa dominar. Y de la única manera que podemos ser dominados por el Espíritu Santo es por medio de la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo no nos maneja como títeres. Nos maneja y nos guía y nos consuela y todo por medio de la palabra que Él mismo inspiró. Por eso que en Colosenses, el pasaje paralelo a este, que es otro código familiar, dice que habiten ustedes la palabra de Cristo. Y luego dice, anímense con salmos, es exactamente igual. Y luego viene el código familiar, que sería el que está tratando aquí extensamente y mucho más breve en Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo. Y déjenme decir un paréntesis sobre los códigos familiares. El código familiar era muy típico en el mundo romano. Y eran los roles que tenían que tener cada esposo y esposa. El pater familia tenía roles muy claves en la familia. Primero era el dueño de todos. De todos. Nadie tenía propiedad sobre sí, sino el pater familias. De hecho, en algunos casos tenía el poder de vida o muerte. Y en alguna ocasión yo escuché un sermón que invirtió el orden. Como es muy exhortativo este texto, lo dio vuelta para hablarle primero a los hombres y luego a las mujeres. Y eso es cometer un error garrafal. ¿Saben por qué? Porque este fue el orden en que el apóstol Pablo recibió inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque invierte el orden cultural. Todo código familiar comenzaba con papá, con esposo, con amo. Y luego esposa, hijos y esclavos. Si leemos el texto, empieza así. Sométanse uno, imagínense un dulce. Un dulce, un caramelo. Debí traerlo. Sométanse unos a otros en el por reverencia a Cristo. Ya, cerramos y el caramelo está dentro. Luego todo el texto es el caramelo. Todo. Y al final del 6 les dice a los amos que se porten bien con sus esclavos porque ellos también tienen un señor al cual se deben someter. Y cierra el caramelo. O sea, de principio a fin esta sección tiene relación con Cristo Jesús y no con otra cosa. Por eso no podemos perder la perspectiva. Es un código familiar, invertido, pero con el propósito de mostrar por medio del matrimonio la relación de Cristo y la iglesia. Eso no deja sin valor los consejos y la palabra que hay respecto a los matrimonios. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Es fundamental, como dije, ¿sí? Porque nos dicen, nos habla de someternos unos a otros. ¿Saben por qué? Porque tenemos un jefe mayor. Es cierto que aquí el sometimiento no es simplemente sometimiento mutuo, yo le hago caso a mi esposa, sino que la actitud debe ser esa. La esposa no debe liderar la familia, la debe liderar el esposo. Porque eso agota emocional, mentalmente a las mujeres. Sin embargo, los hombres estamos diseñados para eso. Nosotros pensamos en cajitas y podemos cerrar cajitas en nuestra mente y que no nos estorben para otras cajitas. Las mujeres son más bien un cajón de escritorio grande así y está todo ahí. Está pensando en qué va a pasar mañana con una cuestión que se puede ver mañana. Entonces la Ani anoche me decía, no me acuerdo qué cosa. Tengo idea de lo que me hablaba. Ya. Cerré mi cajoncito. No, me hablaba de la niña, las gemelas están de cumpleaños hoy día. Entonces me estaba hablando del regalo, tema que ya habíamos hablado. Entonces yo le digo, ya amor, duérmete. Para no decirle que se callara. Duérmete. Se estaba a punto de dormir. Y estaba luchando con el sueño. Porque quería hablar. Entonces yo digo, duérmete. Me dije, déjame hablar. Ya habla.
Ahí se quedó dormida. Cuando le dije que hablara se quedó dormida. Pero estaba pensando en algo que ya habíamos conversado y que hoy día tenía solución real, efectiva. No había que hacer otra cosa, sino que real. Y lo planificamos precisamente porque yo me quedo tranquilo, pero yo no estaba tranquila. Ya, y lo planificamos así y esto, ya, me quedo tranquila. Pero igual estaba pensando en hoy día. Porque tiene un cajón inmenso en su cabeza, que está todo allí. Y todo se mezcla. Y en una discusión recurren a todo el DICOM. Los hombres incluso podemos olvidarnos de ciertas cosas. A veces de lo que nos conviene nomás. Pero somos más porque tenemos cajones pequeños que nos permiten funcionar. Es propio de nuestra construcción mental, emocional. Entonces, el matrimonio no se basa en quién gana. No es una lucha dentro del matrimonio. Comienza con una reverencia común a Cristo Jesús. La palabra clave aquí no es control, no es dominio, no es orgullo, no es yo tengo la razón, sino que la palabra clave es precisamente Cristo. El matrimonio cristiano se vive por reverencia a Cristo. Esto significa que el esposo no mira primero sus derechos, que somos habitualmente a las cosas que nosotros como hombre apelamos, sino a Cristo. La esposa no mira primero sus frustraciones, porque habitualmente es así como la esposa mira las cosas que están pasando, como una frustración. Eso es interesante, ¿no? Nosotros, cuando pasa algo, nosotros creemos que algo se nos está quitando y que tenemos un derecho sobre eso. Y las mujeres lo ven más bien como una frustración. Eso Pablo lo va a explicar más adelante cuando le pide a la esposa que respete y al hombre que ame. ¿Ya? Entonces, la esposa no mira primero sus frustraciones, sino que debe mirar primero a Cristo Jesús. Ambos deben poner su relación bajo el señorío de Cristo. Y no bajo el señorío ni del esposo, ni de la esposa, ni de los hijos. Es Cristo el Señor de la familia. Como dije, el contexto inmediato nos da a conocer que estos roles los pueden vivir o están invitados a vivirlo y capacitados para vivirlo aquellos que son llenos del Espíritu Santo. O sea, nosotros, los creyentes. Nosotros los creyentes somos los que estamos capacitados. Porque, ojo, el Señor nunca, nunca, nunca nos va a enviar a alguna parte donde Él nos acompañe. Y nunca nos va a exigir o a pedir algo para lo cual no nos haya capacitado. Eso nos deja la gracia de Dios disponible para vivir la vida y también la responsabilidad total de las decisiones que tomamos. Entonces, eso quiere decir que Efesios 5 simplemente no está describiendo el orden doméstico externo, está diciendo o describiendo el fruto de una vida que está gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces un matrimonio no se sostiene porque dos personas aprendieron comunicación eficaz. Las técnicas pueden ayudar mucho, pero nunca son suficientes. No se sostiene solo porque haya cierta compatibilidad de caracteres, no. La compatibilidad claramente que ayuda, facilita las cosas, pero nunca cambia o salva el corazón. No se sostiene el matrimonio solo porque hubo un romance lindo al comienzo. El romance es hermoso, pero no tiene la fuerza suficiente para cargar con toda una vida matrimonial. El matrimonio, ¿cuántos dicen amén? El matrimonio cristiano entonces necesita una obra del Espíritu Santo en el corazón de ambos. No solo sobre su esposa, que es inconformista, que siempre está frustrada. O no es de su esposo solamente, que es lento para la ira, que es lento para hacer las cosas, que necesita varios empujones antes de hacerlas. No, porque estamos muy dispuestos a que el Señor tiene que cambiar el corazón de mi cónyuge. O porque nos creemos menos pecadores. Estamos muy dispuestos a ver la viga en el ojo ajeno,
la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tapa nuestra vista, ¿sí? Entonces, el problema no está solamente en el matrimonio, cómo nos comunicamos, está en lo que amamos. Así funciona el corazón, con lo que amamos, con lo que tenemos. Ojo, con lo que no tenemos, con lo que deseamos, con lo que exigimos y con lo que defendemos. Con eso tiene que ver, me faltó un 7. Y con lo que defendemos. Muchas discusiones matrimoniales tienen por encima, por ejemplo, una discusión sobre el dinero, sobre el tiempo, sobre los hijos, sobre el trabajo o cansancio. Puede que versen en esos temas, pero en realidad no son sobre eso. Todas estas discusiones son más bien sobre el control, sobre quién manda, sobre quién decide, sobre el reconocimiento. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El reconocimiento. Cada persona. A ver, el cristiano no debería hacer nada por reconocimiento. Pero eso no significa que otros no le deban reconocer. O sea, la reciprocidad en la vida cristiana, o sea, en la vida matrimonial de los creyentes, tiene que ser una realidad. Porque claro, es cierto, el Señor nos manda a amar incondicionalmente, pero hágale la pega más fácil a su esposo y a su esposa. Reconózcale lo que hace. Aunque sea su obligación, reconózcaselo. Dígale que bien lo hizo o cómo está avanzando. Si ella cocinó, qué rica le quedó la comida. Y cómasela toda. No diga a esto le faltaría. No, eso no se dice ni a la esposa, ni como invitado, ni nada. Solo lo puede decir el que cocinó. Entonces, el reconocimiento, esa reciprocidad, es tremendamente importante en los matrimonios. Porque como muchos de nosotros creemos que es mero compromiso, entonces lo que tiene que hacer es lo que está haciendo. Y no es así. Somos muy malos para reconocer en el otro algo. Y creo, corríjanme, solo una mujer me puede corregir. Creo que las mujeres son menos dadas a reconocer virtudes y acciones que son obligaciones de su marido, pero que sí las hizo. Del reconocimiento, mujeres casadas. Por lo menos pololeando. Mujeres casadas. Cállate, Tomás. Y eso es muy interesante. Voy a tomar un poco de acá. Los jóvenes tienen que arrancar de ese peligro o de ese engaño, del engaño de la expectativa. No les digo que no tengan expectativas del matrimonio, su futuro matrimonio, pero ojo, bájenlas. Bájenlas. Un poquito, bájenlas. Porque si no van a esperar al príncipe azul, es mejor el sapo al cual pueden besar y se convierte en príncipe. Entonces, sobre reconocimiento, sobre temores, sobre orgullo, sobre inseguridad. Miren, fíjense, si es dinero, tiempo, hijo, trabajo, cansancio, eso es lo que está por encima, lo que se ve, pero en realidad son por otras cosas: orgullo, inseguridad, heridas antiguas. Y heridas antiguas no tratadas. Uno nunca debe negar el dolor ni negar la herida. Si tengo un dolor en el pecho, lado izquierdo, y se me adormeció el brazo y la pera, en realidad no está pasando nada. ¿Qué va a pasar? 6 horas va a estar muerto. Hasta 6 horas va a estar muerto. Pero cuando tenemos dolores personales, vivimos con el dolor. Porque en realidad no importa, porque en realidad no me va a hacer nada. No. El ocultamiento de un dolor o de una herida que no hemos traído a Cristo
ni tampoco a algún profesional que nos pueda ayudar, lo que va a hacer en definitiva es dañar sus relaciones con todos los que tiene al lado. Heridas antiguas, y también versan sobre esto las discusiones, sobre deseos que se han convertido en exigencias. Uno nunca identifica cuándo este deseo pasó a transformarse en algo que debía ocurrir sí o sí, siempre, indefectiblemente, en el tiempo que yo quiero, de la forma que yo quiero. Por eso, cuando hablamos de roles matrimoniales, tenemos que primeramente poner en el rol que le corresponde a Cristo Jesús, que es el Señor del matrimonio. Si Cristo no gobierna el corazón, el matrimonio se convierte en una lucha de voluntades. Si no gobierna las palabras, la conversación se transforma en un ataque filudo. Gracias. En un ataque filudo de palabras. Cuando hay palabras, la Biblia usa muchas veces esta definición de cuidemos las palabras que decimos. Habla como una especie de dagas que salen de la boca. Esto no es nuevo para la simbología bíblica. De hecho, dice que el Señor viene a juzgar. ¿Y cómo lo hace? Con la espada que sale de su boca. Está hablando no de que Cristo va a venir y va a salir una espada por la boca. Está hablando de su propia palabra, que con una sola palabra, cuando Él venga por segunda vez, va a destruir a sus enemigos. Eso es. O sea, habla de palabras. Nuestra lengua tiene tremendo poder para sanar y para herir. Nuestra lengua tiene poder para acercar y para alejar. Y todas las cosas que decimos siempre tienen consecuencias en el otro, sean cosas bonitas o malas. ¿Y por qué no utilizar la boca para el bien? Las palabras para el bien. Si Cristo no gobierna las expectativas, el cónyuge termina cargando con un peso que solo Dios puede llevar. Si Cristo no gobierna las heridas, el pasado empieza a hablar dentro del matrimonio. Los autores Lane y Tripp, en su libro que he estado citando, dicen lo siguiente: Dios nos mantiene en relaciones complicadas para su propósito redentor. Un poco más adelante dice: preferiríamos que Dios simplemente cambiara la relación, pero no estará contento hasta que la relación nos cambie a nosotros también. Así que como Dios creó las relaciones para que funcionaran, así es como Dios creó las relaciones para que funcionaran, lo que sucede en el desorden de las relaciones es que nuestros corazones se rebelan, nuestras debilidades quedan expuestas y comenzamos a llegar al fin de nosotros mismos. Solo cuando esto sucede, buscamos la ayuda de Dios que solo Dios puede brindarnos. Las personas débiles y necesitadas, que encuentran su esperanza en la gracia de Cristo, son las que marca una relación madura. El aspecto más peligroso de tus relaciones no es tu debilidad, sino tus delirios de fortaleza. La autosuficiencia es casi siempre un componente de una mala relación. Dios dice que es en el proceso mismo de resolver el desorden que se encuentra la intimidad. Esto es muy importante porque el matrimonio nos va a mostrar exactamente las personas que somos. Y no termina esto: bueno, yo soy así, así me conociste, así me aceptaste. Bueno, ¿ahora te pasa esto? ¿Ahora no quieres aceptar esto? ¿Ahora? Las relaciones se desarrollan. Y cuando no existe reciprocidad, respeto mutuo, pagos de amor, porque el amor con amor se paga. Voy a poner solo este ejemplo para explicar esto. El apóstol Pablo en 2 Corintios, ellos habían
cerrado su corazón a Pablo y estaban hablando mal de él. Y Pablo viene y les dice, ¿saben qué? Nosotros hicimos esto, esto, esto y esto. Los amamos. Y ustedes, les hemos abierto las puertas de nuestro corazón. Y ustedes las han cerrado. Y le pone todas las cosas, no se las estaba sacando en cara, sino todas las cosas que había hecho por el bien de ellos. Pero por ejemplo, en este caso, cuando uno recuerda algo que ha hecho por el otro, se interpreta inmediatamente como que éste está echándole a la cara, sacándole en cara, cobrándole aquello que ha dado. Y no es así. Lo que pasa es que muchas veces nosotros encapsulamos por episodios nuestras relaciones matrimoniales. Como si lo que pasó aquí es lo único relevante. En esta discusión, lo único relevante, lo único que tú dijiste, Randall dijo, tú le enseñas a dueñas de casas a girar. Y podrían haberse quedado allí en esa discusión eternamente. ¿Por qué? Porque no, tú en realidad es lo que piensas eso de mí. Entonces a Beth no se le tendría que haber salido nunca más de la cabeza que Randall piensa de esa forma de ella y de su trabajo, que la ningunea. Pero Randall fue honesto y dijo, quise dañarte. O sea, estaba mostrando otra parte de su corazón. No de sus actos, sino una parte de su corazón. Que en situaciones límite, él quiso, con una palabra, hacerle daño. Y de hecho lo hizo. Pero se arrepintió. Le contó. Y eso es lo que se debe valorar. Uno dice muchas veces que ya está aburrido de perdonar tales y cuales cosas. Es cierto, hay mentiras y actos que no se deben, que sí se deben perdonar, pero no de la misma manera que otros. Hay actos en las vidas matrimoniales que tienen respaldo bíblico para perdonar y para dejar la relación. Eso es perfectamente bíblico. Pero siempre, siempre, siempre nos llama a perdonar, a no guardar esa amargura en nuestro corazón. Si Beth no lo perdona, entonces le va a sacar todo el tiempo. Tú me dijiste la otra vez que yo enseñaba a dueñas de casa a girar. Pero Beth, te pedí perdón y te dije por la razón que lo había hecho, pero lo dijiste. Entonces, ¿se perdona o no se perdona? Si se perdona y un matrimonio sigue junto, ¿se debe olvidar o no sacarlo en una discusión? Y si el matrimonio se separa, también el perdón debe estar presente porque es una sanación del propio corazón. Entonces, los esposos debemos preguntarnos, antes de qué tiene que cambiar ella o qué tiene que cambiar él, deberíamos decir, ¿qué está mostrando Cristo de mi corazón en mi matrimonio? A veces el matrimonio se vuelve difícil porque el amor desapareció. No se vuelve difícil porque el amor desapareció, sino porque el amor está siendo llamado a madurar, a que la relación tiene que avanzar, a amarnos realmente como nos debemos amar, no condicionalmente, como que tú haces esto por mí y yo te amo, si no, no te amo. No. Lo he dicho, la reciprocidad es absolutamente bíblica y necesaria para la psicología tanto de un hombre como de una mujer. Pero si los dos están interesados en agradar al otro, ¿saben qué? La pelea no va a estar presente. Porque ya el otro lo hizo. Está enfocado en eso. Pero cuando un matrimonio, uno está enfocado en sí y el otro está enfocado en el otro, se desgasta, se desequilibra y puede haber un quiebre que puede resultar incluso insanable. Entonces el matrimonio no es, en segundo lugar, no es dominio ni rivalidad, sino amor que se entrega. Acabamos de leer cómo el esposo qué es lo que debía hacer la esposa. La esposa debe someterse, punto, en el Señor. O sea, si el esposo quiere gobernarla fuera de la palabra de Dios, la esposa no está obligada a
obedecer ni a respetar la decisión o a respetar la petición que hace su esposo. No está obligada. Solo debe gobernar su casa el marido, y las mujeres deben someterse en el Señor por causa de Cristo y en la base de lo que Cristo ha dicho. La mujer que se somete manifiesta ese sentimiento, ese sometimiento no al marido, no al marido primeramente, sino al propósito de Dios para su vida, que fue: sométanse a sus maridos. ¿No será que el Señor sabe más de nuestro corazón y más de nuestra construcción mental y de nuestro corazón y de cómo funcionamos como seres humanos distintos, hombre y mujer, que nos ha dicho que esta es la forma en que debemos vivir? La sumisión dice que es mutua, sí, pero el esposo tiene la autoridad. No la tiene nunca por sí mismo. Ninguna autoridad humana es de sí mismo, sino siempre derivada. Y esta autoridad la hemos recibido de parte de Dios. No es una autoridad autónoma, tiene su autoridad del Señor, porque Él también se somete a la misma voluntad de Dios. La sumisión es ponerse voluntariamente bajo la autoridad de otro. O sea, la mujer que realmente se somete sabe que en algunas cosas es mejor que su marido. Sabe que piensa más rápido. Sabe que puede mirar más cosas a la vez. Están seguras de que tienen un sexto sentido. Y a veces lo tienen. Lo saben. Y saben que pueden hacer las cosas mejores que su marido. Y eso es muy posible. Pero el Señor las llamó a someterse como ayudadora. Y la ayudadora, o cada persona que necesita ayuda, es porque no se la puede solo. ¿Quién es mayor? ¿El palito que le ponemos al lado para que el árbol crezca o el árbol? ¿Quién es mayor en esa relación? Ninguno. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Por eso, entonces, ¿Él es inferior a las otras dos personas de la Trinidad? No. De hecho, en la relación Espíritu Santo y nosotros, que Él es nuestro ayudante, porque necesitamos de esa ayuda, Él es mayor. La persona que necesita un bastón no es porque pueda caminar bien. O sea, dependemos de su ayuda idónea permanentemente. De la ayuda idónea de la esposa. Porque eso no es ser una empleada. Es ser una parte clave para cumplir el propósito de Dios. El Hijo de Dios no demuestra debilidad cuando se encarna, sino muestra grandeza. El Padre no se muestra despiadado, sino se muestra amoroso con Cristo. El matrimonio entonces es una metáfora de la Trinidad, donde fluyen el sometimiento, el amor y el deleite recíproco. Como ya dije, el concepto neotestamentario de sometimiento nunca es una cuestión de inferioridad ontológica o inferioridad en el ser de la persona, sino que son funcionales. Esto está hecho para esto y esto está hecho para esto. Mézclenlo. Háganlo juntos. ¿No será que va a funcionar? Y a los maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este texto sabemos que puede ser usado muchas veces de manera dañina, porque con esto podemos justificar los hombres nuestro autoritarismo, el silencio, la dureza, el abuso espiritual, el abuso emocional e incluso el abuso físico. Por eso no es lo que Pablo está enseñando. Cualquier lectura de Efesios 5 que empequeñezca
a uno de los dos cónyuges que sea motivo de abuso y ponga a Cristo fuera de la relación, cualquier lectura de Efesios 5 así no es la correcta. ¿Por qué razón? Porque Cristo no autoriza crueldad, no autoriza humillación de ninguno de los dos y tampoco acepta que el marido funcione como dueño de la esposa, porque sí somos dueños, pero somos dueños el uno del otro, como Pablo también lo explica en 1 Corintios. Entonces, Pablo dice al marido: ámala como Cristo la amó. ¿Y cómo Cristo la amó? Primero, Cristo no usó autoridad para servirse de ella. Cristo, al contrario, se entregó, se dio a sí mismo. ¿Amó para qué? Para santificar, cuidar, limpiar, sustentar y embellecer a la iglesia, es lo que nos dice el texto. Sobre todo esa parte cuando dice que la limpió. Esa parte, ¿saben a lo que se refiere? Se refiere al baño que le hacía un esclavo a su amo. Entonces uno dirá, ¿entonces somos esclavos de la esposa? Bueno, sí, porque estamos llamados a servir. Eso es un verdadero hombre. El que está dispuesto a servir, a sacrificarse, a poner a su esposa por delante de él y no primero los propios intereses. Ahora, para la esposa también en cuanto al respeto, también es mutuo, porque también le dice que se someta al marido. ¿Se fijan cómo si cada uno cumpliera de manera honesta el rol que tiene, otro gallo nos cantaría? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? Y se entregó a sí mismo por ella. Esto confronta directamente dos cosas de uno y del otro. A la mujer le pide respeto. ¿Saben por qué le pide respeto a la mujer? Porque lo que más le cuesta a una mujer en el matrimonio es respetar la autoridad de su marido. Y lo que más le cuesta a un hombre en su matrimonio es hacer actos de amor, porque algunos ni siquiera saben cuál es el lenguaje del amor de su propia esposa. Randall la invitó, se puso un traje, hizo lo mejor. De hecho, él no permitió pisotearse. Cuando le hablaron del traje, dijo, como que el traje está mal. Es lo mejor que tengo y lo compré para ti. Y las flores, le dijo ella. Las flores, compré 4 para ver cuál te gustaba. Pero Randall aprendió que su esposa no era tan sofisticada para los gustos. Y eran nachos con queso. Y en el transcurso del capítulo allí, no de la Biblia, del capítulo de la serie, podemos ver que sí, Randall aprende. Entonces, ataca directamente el orgullo de la mujer y el egoísmo de los hombres. El esposo no está llamado a ganar discusiones, sino a parecerse a Cristo. No está llamado a imponerse, sino que está llamado a entregar su vida. No está llamado a someter a su esposa, porque esas palabras de sometimiento se las dijo a la esposa. Ustedes, esposas, sométanse. No le dice, ustedes, maridos, sométanlas. Está llamado a amar. Entonces, no está llamado a ser servido, sino a servir sacrificialmente. No está llamado a usar la Biblia para protegerse o proteger su propia comunidad, sino usa la Biblia para exponer su corazón y arrepentirse de su orgullo o de su abuso o de su falta de interés. Entonces, Efesios 5 nos habla en un tono doméstico, pero está hablando acerca de la cruz. Fíjense lo que dice. Dice que esto no lo digo yo. Él repite algo. Repite en Génesis, lo de Génesis capítulo 2. Dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y dos llegarán a ser un solo cuerpo. Aquí está hablando varias cosas que dan para un sermón completo. Pero lo que nos está diciendo aquí Pablo es que primero el matrimonio o la unión con otra persona es la unión personal con nuestro esposo o nuestra esposa. Primero debe tener exclusividad emocional.
Deje a su papá y a su mamá. Déjenlos. No puede depender emocionalmente. El que se casa, su relación más importante debe ser con su esposo o con su esposa. Y no con los padres, ni siquiera con los hijos. Y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Aquí habla de intimidad física. Y ojo, la intimidad física es tan importante que nos ayuda a tener proyectos comunes, a dulcificar nuestro carácter, a estar más dispuesto a perdonar. Si alguien cree que la sexualidad en el matrimonio no es importante, déjeme decirle que ha cometido un grave, un craso, un gravísimo error. Entonces, para terminar, Efesios 5 dice lo siguiente, al final: esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. O sea, Pablo está hablando aquí de Cristo y de la iglesia. El mensaje importante es cómo se refleja Cristo con su iglesia. Pero la relación de Cristo con la iglesia es el modelo a seguir para vivir una vida matrimonial fructífera. Cristo es el verdadero esposo fiel. No busque perfección en su esposo. Él amó a la iglesia cuando ella no era hermosa, cuando ella estaba prostituida, porque todos éramos enemigos de Dios e infieles a Dios. La amó cuando estaba sucia, perdida, rebelde y sin ningún mérito. La amó no porque ella fuera digna, sino porque lleno de gracia la hizo digna. Cristo se entregó a sí mismo por ella, la lavó con su palabra, la santifica con su paciencia, la sostiene cuando es débil, la embellece por gracia y un día la presentará gloriosa y sin mancha y sin arruga delante del Padre. Ahora vamos a pasar a lo que Pablo estaba hablando. Esto es lo que Dios hace con todos nosotros, con su iglesia, con todo su cuerpo. Y es por eso que ya tenemos la experiencia de ser amados, respetados y cuidados por Cristo Jesús. Entonces, no estamos en incapacidad de hacer lo que el Señor nos manda. Entonces, el matrimonio no es solo un romance idealizado, sino que es pacto, paciencia, renuncia, es escucha, es arrepentimiento, es perdón, es aprender a amar cuando la vida real no se parece a la fotografía que tenemos de nuestra boda. A las esposas: vivan su matrimonio delante del Señor, porque mientras más estén dispuestas a someterse a Cristo, más lo estarán para someterse a su marido. No lo hagan, por favor, no vivan su matrimonio desde el desprecio, o desde la dureza, o desde la resignación amarga, sino desde una fe que honra al Señor. Recuerden, su sumisión nunca significa obedecer al pecado ni desaparecer como persona. Ustedes son coherederas de la gracia de Cristo. A los esposos: amen como Cristo amó. No usemos el texto del sometimiento para exigir. Dejemos que este texto nos lleve a la cruz de Cristo y cómo debemos amarlas, honrarlas, escucharlas, cuidarlas, no permitir que nuestro matrimonio vaya al barranco porque simplemente no hemos sabido escuchar no tan solo a la esposa, sino la palabra de Dios. Y a los matrimonios: no esperen estar destruidos para pedir ayuda. Hablen, oren, confiesen, busquen consejo, aprendan a escucharse. No conviertan en silencio como una forma de castigo. No conviertan la distancia como una forma de protección. Los que hacen eso, intenten acercarse más rápidamente después de una discusión. Y los que somos más ansiosos, aprendamos a dar espacio. No tanto, no mucho que parezca descuido, pero sí un poquito.
Cristo llama a la verdad, pero siempre a una verdad dicha con gracia. Ahora la iglesia, queridos, acompañemos a matrimonios reales, no solamente a los que nosotros hemos idealizado. Tampoco no juzguemos, por favor, no juzguemos desde lejos porque no tenemos toda la información. Aprendamos a ser una comunidad donde la gracia realmente restaura por medio de los hermanos, donde la verdad se dice con amor, donde los débiles son sostenidos y donde los matrimonios pueden volver a mirar a Cristo Jesús. Porque sí es verdad, así somos. Pero la gracia de Dios no nos deja así, nos transforma. Esposos y esposas, con historias reales, así somos. Heridas reales y pecados reales. Pero en Cristo no estamos a convivir repitiendo todo el tiempo la misma historia. Él nos llama a un amor más profundo que el romance inicial, más fuerte que la emoción y más duradero que nuestras fuerzas, porque no las tenemos. El amor que se entrega, el amor que refleja a Cristo y a su iglesia. Ese es el amor en el que hemos sido llamados a vivir. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias porque podemos acercarnos a tu palabra y podemos encontrar palabras de vida para nosotros. Bendícenos, Señor, y permite que cada uno tome lo que ha escuchado de este sermón. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Nos declaramos pecadores, nos declaramos egoístas, Señor, tan egoístas. Y por eso te pedimos que transformes nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre y en los méritos del esposo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén.